Y si el cambio que estabas esperando ya ocurrió, pero tu mente no lo reconoció porque estaba demasiado ocupada buscando señales antiguas en un mapa nuevo, hay una razón profunda por la que últimamente sientes una extraña mezcla entre calma absoluta y un desconcierto inquietante, como si algo dentro de ti hubiera avanzado varios pasos gigantescos hacia el futuro, mientras tu identidad externa, esa que usas para interactuar con el mundo, aún intenta entender qué pasó ayer. Es precisamente ahí donde comienza esta revelación, y necesito que prestes atención plena ahora mismo, porque no estás aquí por casualidad y no llegaste a este audio por un error del algoritmo. Algo se movió en tu conciencia. No fue un movimiento dramático ni ruidoso. No apareció con una señal luminosa en el cielo. No llegó con una manifestación espectacular de dinero o relaciones perfectas de la noche a la mañana. Fue mucho más silencioso que eso, casi imperceptible para el ojo inexperto. Y justamente por eso lo pasaste por alto, porque estamos entrenados para buscar el trueno, pero la verdadera transformación llega como la niebla. Tal vez en las últimas semanas notaste que ciertas conversaciones, que antes te parecían vitales, dejaron de interesarte por completo. Quizás notaste que discusiones que antes activaban tu sistema nervioso y te ponían a la defensiva, ahora simplemente te cansan o te parecen irrelevantes, como si observaras una película que ya viste 1000 veces. Sientes que la necesidad de demostrar quién eres o de defender tu punto de vista perdió intensidad, como si una capa invisible de urgencia se hubiera desprendido de tu pecho sin que lo planearas. Si observas con honestidad radical, quizá ahora mismo tus hombros están un poco más relajados de lo que estaban hace un minuto, simplemente porque alguien está poniendo en palabras lo que tu alma lleva gritando en silencio durante meses. Tu cuerpo siempre sabe antes que tu mente. El cuerpo es el barómetro de la vibración, mientras que la mente es solo el archivo del pasado. Mientras escuchas esto, algo en tu respiración empieza a profundizarse sin que lo fuerces, como si una parte interna estuviera reconociendo una verdad que no necesita argumentos lógicos, porque la expansión real no hace ruido, se infiltra en las células. Y aquí está lo que casi nadie te dice sobre el despertar de conciencia y el salto a la quinta dimensión. No se siente como una conquista gloriosa al principio, se siente como una pérdida silenciosa de todo lo que ya no vibra contigo. Por eso confundiste evolución con depresión o estancamiento. Creíste que estabas perdiendo motivación, cuando en realidad estabas perdiendo identificación con una versión de ti que ya caducó. Creíste que estabas desconectado de la fuente, cuando en realidad estabas saliendo de un campo energético denso que ya no podía sostener tu nueva frecuencia. Es como si hubieras cambiado de estación de radio, pero todavía estuvieras esperando escuchar la música de la estación anterior. Y más adelante, cuando lleguemos al núcleo de este proceso, entenderás por qué la sensación de algo cambió, pero no sé qué es una de las pruebas más claras y contundentes de que cruzaste un umbral vibracional irreversible. Pero antes de llegar a esa comprensión profunda, necesito que observes algo en tu realidad inmediata. No lo analices con el intelecto, solo obsérvalo con la curiosidad de un testigo. ¿Sientes que reaccionas menos ante el caos del mundo? Que ciertas personas, que antes eran protagonistas en tu vida, ya no te provocan la misma respuesta emocional. Que la necesidad de correr detrás de resultados y metas materiales perdió esa fuerza desesperada que tenía antes. Eso no es apatía, aunque tu ego quiera etiquetarlo así para asustarte. Es reorganización interna, es economía energética. El sistema nervioso no puede sostener el mismo nivel de reactividad y drama cuando la identidad empieza a mutar hacia una octava superior. La neuroplasticidad, sí, ese mecanismo biológico que reconfigura tus redes neuronales y que la ciencia ya ha comprobado, se activa no solo cuando aprendes algo nuevo, sino principalmente cuando dejas de reforzar el viejo patrón. Y tú, querido oyente, has dejado de reforzar el drama sin darte cuenta. Tu coherencia cardíaca cambió primero, emitiendo una señal más ordenada y armónica.
Tu firma electromagnética se ajustó antes que tus pensamientos pudieran etiquetarla. Por eso, la realidad externa aún parece igual, con los mismos escenarios y personajes, pero tú ya no eres el mismo actor interpretando el guión. Y esta es la parte delicada donde muchos se pierden. Cuando la conciencia sube de nivel, el ego interpreta el silencio y la falta de conflicto como una pérdida de poder o de control. Pero no estás perdiendo poder, estás perdiendo fricción. Hay una diferencia enorme y abismal entre ambas cosas. Si decides permanecer hasta el final de esta travesía auditiva, algo dentro de ti va a reconocer exactamente en qué punto del mapa vibracional te encuentras. No para hacer más técnicas, no para forzar resultados, sino para liberar esa presión invisible que te ha acompañado estos meses. Esa sensación de culpa por sentir que debería estar más adelante o debería estar manifestando más cosas. Más adelante descubrirás que la espera no fue retraso, fue maduración energética necesaria para que tu cuerpo físico pudiera soportar la nueva luz. Y aquí es donde establecemos un contrato silencioso entre tú y yo. Si sientes que este mensaje no te está informando, sino describiendo lo que vives en secreto, entonces sostén esta frecuencia. Suscríbete ahora al canal, pero no lo hagas como un simple gesto digital automático. Hazlo como una declaración interna, un decreto de que estás listo para recibir este tipo de verdad de manera constante, como quien le dice al universo: estoy dispuesto a reconocer lo que ya soy y a dejar de fingir que no sé quién soy. Al suscribirte, estás anclando esta energía en tu realidad, porque lo que viene a continuación no será una técnica de visualización más. Será un reconocimiento de tu verdadera naturaleza. Y a medida que avancemos, notarás cómo ciertas piezas empiezan a encajar en tu cuerpo antes que en tu mente, como si algo dijera en silencio: claro, era esto, siempre fue esto. Todavía no hemos entrado en la fase más profunda, la fase del vacío fértil, pero ya puedes sentir que algo se está acomodando en tu plexo solar. Y eso es la primera señal de confirmación. Hay un momento en todo salto de consciencia que no parece un salto cuántico, parece una incomodidad leve que no tiene explicación lógica. Es como si la vida siguiera igual por fuera, la misma casa, el mismo trabajo, pero por dentro algo estuviera perdiendo tolerancia a la mentira y a la baja vibración. Esa pérdida de tolerancia no es debilidad ni falta de paciencia, es expansión intentando abrir espacio en una estructura rígida. La agitación energética no siempre viene como euforia o alegría desbordante. A veces se siente como un cansancio extraño, un peso en los párpados, una necesidad de dormir más o de estar en silencio absoluto. Es como si tu alma estuviera diciendo ya no más a lo viejo, antes de que tu mente tenga argumentos lógicos para justificar el cambio. Y si prestas atención ahora mismo a tu cuerpo, tal vez notes que hay una parte de tu pecho que se contrae ligeramente cuando imaginas volver a ciertos ambientes del pasado, a ciertas dinámicas familiares o laborales, a ciertas versiones de ti que antes parecían normales y aceptables. Esa contracción no es rechazo emocional ni juicio moral, es desalineación vibracional pura. Tu campo energético comenzó a elevar su frecuencia, a vibrar más rápido, sin pedir permiso a tu identidad antigua. Y cuando la vibración cambia, el sistema nervioso necesita recalibrarse, lo que puede sentirse físicamente como irritabilidad repentina, mareos leves, zumbidos en los oídos o cambios en la temperatura corporal. Puede sentirse como falta de entusiasmo por las cosas que antes te apasionaban, como una especie de vacío anticipado que todavía no sabes nombrar, un limbo entre dos mundos. Que aquí es donde la mayoría de los buscadores interpreta mal el proceso y se asusta. Creen que están perdiendo su propósito de vida o que se han equivocado de camino, pero en realidad están perdiendo el apego a cómo creían que debía ser su propósito. Hay una diferencia profunda entre propósito y apego. Mientras escuchas esto, observa si tu respiración cambió ligeramente, volviéndose más rítmica. Tal vez el aire entra un poco más lento o sale con menos presión,
permitiendo que el diafragma se relaje. Ese ajuste sutil es coherencia reorganizándose en tiempo real. El corazón no late igual cuando deja de luchar contra una frecuencia que ya no le corresponde sostener. Y aunque tu mente lógica aún intente mantener conversaciones internas antiguas, repitiendo preocupaciones viejas, el cuerpo ya no responde con la misma intensidad química. Y aquí aparece la primera prueba real de que cruzaste un nivel y no hay vuelta atrás. Lo que antes te activaba y te enganchaba, ahora te agota profundamente. Lo que antes te impulsaba por miedo o competencia, ahora te pesa como una armadura oxidada. Y eso puede asustar mucho al principio, porque el ego interpreta la falta de reacción emocional como pérdida de vitalidad o depresión. Pero en realidad es pérdida de fricción innecesaria. Es el fin de la guerra interna. Y a medida que esa fricción cae, surge un silencio extraño, un espacio interno vasto que no sabes si es paz o desconexión total. Justo en ese punto casi todos retroceden, asustados por el vacío, intentando recuperar la intensidad antigua, buscando problemas donde no los hay solo para sentir algo conocido. Pero tú no pudiste volver, ¿verdad? Intentaste encajar de nuevo en la vieja caja, pero algo en ti ya no cabe allí. No es superioridad espiritual, no es juicio hacia los demás, es maduración energética inevitable. Más adelante comprenderás por qué esta fase es indispensable, por qué ningún campo electromagnético puede expandirse sin primero sentirse incómodo dentro de su forma anterior. Es como la oruga que debe disolverse completamente antes de ser mariposa. No es un proceso cómodo, es un proceso de destrucción creativa. Cuando lleguemos a esa parte, entenderás también por qué el aburrimiento espiritual es una señal de transición sagrada, no de fracaso. Ahora mismo, tal vez estés recordando situaciones recientes donde simplemente no quisiste reaccionar ante una provocación, donde elegiste el silencio y la retirada sin saber por qué, sin planearlo, donde una conversación terminó y tú sentiste que no había nada más que probar, nada que ganar, nada que defender. Y si eres honesto contigo mismo, esa neutralidad te desconcertó más que cualquier conflicto, porque estabas acostumbrado a la intensidad, al drama, a los altos y bajos emocionales. La intensidad te hacía sentir vivo, te confirmaba que existías, pero la conciencia elevada no grita, ni necesita validación, simplemente es. Observa tu mandíbula por un segundo, suéltala, está más suelta que antes. A veces, cuando una identidad empieza a disolverse, la tensión acumulada en el maxilar y el cuello se libera primero, liberando años de palabras no dichas. Es una señal física de que el cuerpo ya no está defendiendo una narrativa antigua con la misma fuerza de supervivencia. Y esa liberación puede venir acompañada de una sensación leve de vacío en el plexo solar, como si el centro de control estuviera perdiendo rigidez y estructura. No estás perdiendo dirección en tu vida. Estás soltando el control maníaco sobre cómo deben suceder las cosas. Y aquí se instala la gran paradoja. Lo que un día te protegió y te salvó, ahora te limita y te asfixia. La hipervigilancia, el estar siempre alerta, que te ayudó a sobrevivir en entornos difíciles, ya no es necesaria en el nivel de conciencia donde estás entrando. El impulso constante de anticipar resultados, de monitorear señales obsesivamente, de forzar manifestaciones con la mente, comienza a parecerte pesado y obsoleto. Y aunque una parte de ti, por hábito, quiera volver a sentir esa urgencia productiva de tengo que hacer algo, otra parte más sabia simplemente no responde. Se queda quieta. Esa es la agitación silenciosa del despertar. Es el momento en que la energía empieza a moverse antes que la mente entienda el mapa del territorio. Y si permaneces aquí sin intentar corregir nada, sin intentar arreglarte, porque no estás roto, descubrirás que este aparente estancamiento es en realidad el preludio de una reorganización cuántica mucho más profunda. Pero aún no hemos llegado al fondo. Todavía hay una capa que necesita revelarse para que puedas integrarla. Y cuando la toquemos, algo dentro de ti va a reconocer exactamente por qué este cansancio no es derrota, sino preparación.
Después de la agitación viene algo más delicado y traicionero. No es caos visible, es resistencia mental. Y la resistencia no siempre se siente como una lucha abierta contra el mundo. A veces se siente como una duda silenciosa y corrosiva, como una voz interna que susurra en la madrugada. ¿Y si estoy imaginando todo esto? ¿Y si en realidad no avancé nada y sigo igual que hace 10 años? ¿Y si solo estoy cansado y me estoy inventando historias espirituales? Esa voz no es tu enemiga, ni es el diablo, ni es una entidad negativa. Es tu antiguo sistema operativo intentando estabilizar lo conocido, porque la mente biológica fue diseñada para preservar la identidad y la seguridad, no para expandirla hacia lo desconocido. Y cuando tu frecuencia sube, aunque sea sutilmente, el ego interpreta esa expansión como una muerte, como una amenaza inminente a su territorio seguro. Aquí es donde muchos creen que retrocedieron y tiran la toalla, porque reaparecen pensamientos antiguos que creían borrados. Viejas inseguridades tocan la puerta con disfraces nuevos. Patrones de escasez o desamor que creías superados parecen asomarse otra vez con fuerza. Pero observa con cuidado con ojos de águila. No regresan con la misma fuerza real. Es como si fueran ecos, hologramas sin sustancia, no protagonistas reales. Son fantasmas del pasado visitando una casa vacía. Eso significa que ya no eres quien eras cuando esos patrones dominaban tu campo y dictaban tu vida. Ahora solo atraviesan tu conciencia como nubes pasajeras, y el hecho de que puedas observarlos sin ser arrastrado por completo por la tormenta emocional es la prueba silenciosa y definitiva de tu evolución. Sin embargo, la mente analítica no celebra eso. La mente quiere resultados visibles, quiere dinero en el banco, quiere el mensaje de texto, quiere el anillo. Quiere señales externas tangibles que validen el cambio interno, y cuando no las obtiene inmediatamente, comienza a generar fricción. Una fricción que se siente como ansiedad leve en la boca del estómago, como presión en el pecho, como esa sensación incómoda de estar entre versiones, ni completamente antiguo ni completamente nuevo. Y estar en el puente, entre versiones, es el lugar más incómodo para el ser humano. Es aquí donde casi todos intentan forzar algo. Hacen más afirmaciones, usan más técnicas, intentan controlar cada pensamiento, aplican más esfuerzo vibracional hasta agotarse. Pero tú empezaste a sentir que forzar ya no funciona igual, ¿verdad? Que hay una fatiga interna inmediata cuando intentas manipular la realidad como lo hacías antes. Eso no es pérdida de poder de manifestación, es madurez energética. Tu sistema nervioso ya no responde a la urgencia de la carencia con la misma descarga de adrenalina. La coherencia cardíaca empieza a estabilizarse en ritmos más amplios y lentos, que aunque externamente parezca que tienes menos intensidad o pasión, internamente hay más estabilidad y presencia. Y la estabilidad no genera espectáculo para el ego, genera profundidad para el alma. Observa tu cuerpo ahora, en este preciso instante. Hay una ligera sensación de pesadez agradable en los párpados, un descenso mínimo en la tensión de los hombros. Cuando la resistencia se expone a la luz de la consciencia, el cuerpo comienza a soltar la defensa. Y esa soltura puede confundirse con cansancio o sueño, pero en realidad es la desactivación de una alerta roja que estuvo activa durante años en tu sistema simpático. Aquí entra un detalle crucial que casi nadie percibe. Cuando subes de nivel de consciencia, primero se activa la desorientación, no la claridad absoluta, porque la identidad antigua se sostenía en certezas rígidas y dogmas, y la nueva versión fluida aún no necesita tantas definiciones ni etiquetas. Y ese espacio intermedio parece vacío, parece nada, pero no es vacío. Es potencial puro, es recalibración del campo electromagnético que proyectas al mundo. Tu firma energética está cambiando de emisora, y el universo responde no a lo que deseas conscientemente o pides en oraciones, sino al estado dominante de tu ser, a quien eres vibracionalmente. Y cuando ese estado empieza a mutar, la realidad externa, que es densa y lenta, puede tardar en reorganizarse, creando la ilusión temporal de estancamiento.
Ahí surge la prueba de fe más fuerte. La mente dice, no pasó nada, esto no funciona, pero el cuerpo sabe que algo cambió irrevocablemente. Y si en este momento sientes una leve inquietud, una pequeña resistencia incluso a escuchar estas palabras porque tocan una fibra sensible, es porque estamos tocando una capa real, una capa donde el control del ego empieza a perder su autoridad. Si reconoces esta fase en tu vida, si sientes que estás atravesando esta resistencia silenciosa y este vacío fértil, escribe ahora mismo en los comentarios, confío en mi proceso. Pero no lo escribas como una afirmación superficial para cumplir. Escríbelo como un anclaje físico, como un acto de coherencia entre lo que ya eres en potencia y lo que tu mente todavía está intentando comprender. Al escribirlo, le das cuerpo a tu intención, porque más adelante vas a descubrir que esta resistencia no era un obstáculo en el camino. Era la última defensa, la última trinchera antes del colapso total de la identidad antigua que te limitaba. Y cuando ese colapso ocurra, y déjame decirte que ya está ocurriendo mientras escuchas, entenderás por qué nada se perdió realmente. Solo se está reconfigurando en una forma más elevada. Después de la resistencia, viene algo que no siempre sabes nombrar, algo misterioso. Silencio. No el silencio de paz inmediata y angelical. El silencio que incomoda, el silencio estático. Es una fase donde el ruido externo disminuye drásticamente, donde ciertas personas se alejan de tu vida sin conflicto aparente, simplemente desaparecen, donde oportunidades que parecían firmes se diluyen suavemente como agua entre los dedos, y tú quedas en un espacio intermedio que no se parece a nada que hayas vivido antes, como si la vida hubiera bajado el volumen sin darte explicaciones. Este es el colapso vibracional de la vieja línea de tiempo. Y no es un castigo del universo, es desmantelamiento necesario. Cuando una identidad deja de sostenerse en la frecuencia antigua del miedo y la carencia, necesita pasar por un vacío estructural, porque la mente no puede habitar dos versiones completas al mismo tiempo. No puede ser la víctima y el creador simultáneamente. Y esa transición crea una sensación extraña en el cuerpo, una mezcla agridulce entre ligereza y pérdida, como si algo hubiera sido arrancado pero sin dolor visible. Tal vez ahora mismo sientes una expansión leve en el pecho mientras lees esto, pero acompañada de una pregunta silenciosa que resuena en tu cabeza. ¿Y ahora qué sigue? Esa pregunta es parte fundamental del colapso. Porque el viejo yo siempre tenía planes, expectativas, urgencias, metas rígidas que lo mantenían en movimiento constante para no sentir. Y cuando esas metas dejan de vibrar con la misma intensidad, el sistema nervioso entra en un estado que puede parecer apatía o depresión, pero te aseguro que no lo es. Es recalibración profunda en el punto cero. Observa tu plexo solar por un instante. Esa zona entre el pecho y el ombligo donde antes vivía la ansiedad y la presión por controlar resultados. ¿Sientes que esa presión disminuyó notablemente en los últimos meses? Tal vez ya no sientes la misma ansiedad por demostrar tu valor, por correr, por alcanzar el éxito a toda costa. Y eso puede asustar mucho a tu programación social, porque la cultura nos enseñó que intensidad y estrés significan avance y éxito. Pero la expansión real y espiritual muchas veces se parece más a una caída lenta y rendida que a un ascenso ruidoso y esforzado. Y aquí ocurre el punto más crítico del proceso iniciático, cuando no hay señales externas que confirmen el cambio interno. Es aquí donde casi todos abandonan la práctica. Intentan volver a la identidad antigua, a los viejos hábitos, porque al menos eran conocidos y cómodos. Prefieren el conflicto familiar y el dolor conocido antes que el vacío desconocido y la libertad. Pero tú no pudiste volver del todo y lo sabes. Algo en ti ya no responde igual a los viejos estímulos. Cuando intentas forzar entusiasmo por cosas que ya no te llenan, se siente artificial, casi doloroso. Cuando intentas recrear la urgencia y el drama, el cuerpo no coopera, se siente pesado. Es como si una parte interna y sabia hubiera decidido que esa versión tuya ya cumplió su función y ya caducó.
Y aquí aparece una verdad que duele suavemente pero libera. Lo que estás viviendo no es pérdida de propósito. Es la disolución del propósito antiguo que estaba basado en el ego y la carencia. La mente quiere instrucciones paso a paso. El alma quiere espacio para ser. Y durante este colapso, el espacio parece demasiado amplio, casi infinito. Tal vez notaste que necesitas más tiempo solo, lejos del ruido, que ciertas conversaciones superficiales te saturan rápidamente, que el silencio y la soledad empezaron a volverse necesarios como el agua. Eso no es aislamiento patológico ni antisocial. Es integración energética y protección de tu campo. Tu campo electromagnético está reorganizándose para sostener más luz. Las redes neuronales asociadas a la identidad antigua están perdiendo fuerza sináptica. Se están desconectando. Y ese debilitamiento puede sentirse como desorientación total, porque cuando el cerebro deja de activar los mismos circuitos emocionales de siempre, surge una sensación de no sé quién soy exactamente ahora. Ese es el punto sagrado, el punto cero. No saber quién eres mientras la vieja versión se desarma es la antesala necesaria de una identidad más coherente y divina. Pero la mente interpreta el no saber como una amenaza de muerte. Por eso aparecen dudas existenciales, preguntas profundas sobre el sentido de la vida, incluso una leve tristeza sin causa concreta, como si estuvieras de luto. En cierto sentido, lo estás. Estás despidiendo algo. Estás despidiendo una narrativa, un personaje que interpretaste durante años. Y las narrativas, cuando se desintegran, dejan eco y nostalgia. Si en este momento sientes una pequeña presión detrás de los ojos o un suspiro involuntario que acaba de salir sin que lo planearas, es porque el cuerpo reconoce que estamos tocando una verdad que no habías verbalizado hasta hoy. Este colapso no es un error en tu proceso de manifestación, es un umbral, es la puerta estrecha. Más adelante entenderás por qué este vacío era indispensable, por qué la realidad necesitaba quedarse en pausa, en stand-by, mientras tu frecuencia interna se estabiliza en un nuevo nivel superior. Y cuando lleguemos a esa comprensión, algo dentro de ti dejará de buscar señales desesperadamente afuera. Pero antes de eso, necesitas atravesar esta fase sin intentar corregirla ni medicarla con distracciones. Porque el colapso vibracional no se acelera, se permite, se respira, y en esa permisión radical empieza la verdadera transformación alquímica. Después del colapso, viene algo que no se puede forzar con la voluntad. No es motivación eufórica, no es claridad mental inmediata, es rendición. Pero no la rendición del derrotado que ha perdido la guerra, es la rendición del sabio que ya no quiere luchar contra la corriente de la vida. Hay un instante, y quizás ya lo viviste sin nombrarlo en estos días, en el que simplemente te cansaste de intentar controlar el ritmo de la vida. Como si algo dentro de tu pecho hubiera dicho en silencio, ya no voy a pelear con esto, que sea lo que tenga que ser. Y en ese mismo instante, aunque el exterior no cambió de inmediato, el cuerpo soltó una tensión que llevaba años instalada en tus fascias y músculos. Observa tu respiración ahora mismo. No la modifiques, solo obsérvala entrando y saliendo. ¿Sientes que baja un poco más profundo hacia el abdomen que antes? Cuando la entrega comienza, el diafragma deja de sostener una contracción crónica de defensa. El plexo solar pierde rigidez. La mandíbula se suaviza. Y lo más interesante es que la mente no entiende por qué ya no siente la misma urgencia y miedo de antes. Antes querías manifestar rápido para ayer. Ahora quieres coherencia y verdad. Antes querías resultados visibles para mostrarlos al mundo. Ahora quieres estabilidad interna y paz real. Y esa transición de valores es el verdadero desbloqueo de la abundancia. Porque la ley de la permisión o ley de asunción no funciona bajo presión ni necesidad. Funciona bajo disponibilidad vibracional. Y cuando dejas de remar contra el río, intentando demostrarle al universo que estás listo y que mereces, el río deja de sentirse como una corriente en contra y empieza a llevarte. No es que el universo cambie sus leyes, es tu resistencia la que se disuelve y deja de bloquear el flujo.
Y aquí está el detalle que transforma todo el juego de la manifestación. La realidad responde al estado dominante del ser, no al esfuerzo momentáneo de una visualización de 5 minutos. Si tu identidad aún estaba anclada en la lucha y el tengo que conseguir, la realidad reflejaba lucha y dificultad. Pero cuando la identidad empieza a descansar en la certeza silenciosa del ya es, el campo electromagnético que emites se vuelve coherente y magnético. La coherencia cardíaca no es solo un concepto científico bonito, es la armonización física entre pensamiento y emoción. Y cuando ya no estás intentando convencerte mentalmente de que algo llegará, sino que simplemente sostienes una paz sin prueba externa, el cuerpo aprende a recibir. Eso es entrega. No es pasividad ni resignación. Es alineación activa. Quizás en los últimos días notaste que ya no discutes mentalmente con el pasado, que ya no repasas una y otra vez lo que te hicieron o lo que falló, que ciertos recuerdos dolorosos ya no generan la misma carga eléctrica o dolor en tu sistema nervioso. Eso es una señal clara de que tu firma energética dejó de resonar con la versión antigua de la historia. Ya no vives ahí. Y aquí ocurre algo profundo y sanador. Cuando sueltas la necesidad de que el pasado hubiera sido diferente, la imaginación deja de usarse para lamentar y comienza a usarse para crear desde la nueva identidad, no desde la carencia del niño herido. Sin darte cuenta, comenzaste a revisar tu historia interna con menos juicio y más compasión. Tal vez incluso imaginaste conversaciones pasadas con un tono más suave, no para cambiar lo que ocurrió externamente, sino para reorganizar cómo vive esa memoria dentro de ti. Eso es reescritura vibracional o revisión. No estás manipulando el pasado, estás liberando la carga densa que lo mantenía activo en tu presente. Mientras lees esto, tal vez sientas un ligero calor en el centro del pecho, en el chakra corazón, o una sensación de expansión leve que no estaba ahí hace unos minutos. Esa expansión es el campo, ajustándose a una frecuencia más amplia de amor y aceptación. Y aquí está la paradoja final antes del nuevo nivel. Cuando dejas de intentar manifestar desde la necesidad, la manifestación deja de ser una meta inalcanzable y se convierte en una consecuencia natural de quién eres. Si este punto resuena en tu cuerpo, si sientes que algo se suavizó dentro de ti en los últimos minutos, quédate en esa sensación. No corras, no la analices, solo permite que se asiente en tus células, porque lo que viene ahora no es un logro del ego, es un reconocimiento del espíritu. Voy a entregar ahora el estadio final, el nuevo nivel que ya está activo en ti y la fase de integración, donde todo lo anterior se revela como preparación divina, no como retraso humano. Y entonces ocurre algo que no tiene sonido, algo mágico. No hay un anuncio público, no hay una señal espectacular en el cielo, no hay una confirmación externa inmediata de tus deseos. Solo hay una claridad que no necesita prueba ni testigos. El nuevo nivel de conciencia no llega como una explosión de fuegos artificiales, llega como una reducción drástica de ruido mental, como si el volumen interno de la urgencia y el miedo hubiera bajado varios puntos de golpe. Y por primera vez en mucho tiempo, no estás persiguiendo algo desesperadamente, estás habitando algo. Eso es lo que cambió fundamentalmente. No fue tu capacidad de manifestar, que siempre estuvo ahí. Fue tu relación con la necesidad y la carencia. Si miras hacia atrás con honestidad brutal, notarás que antes había una tensión constante en tu deseo. Una microcontracción en el pecho cuando pensabas en el futuro o en el dinero. Una presión leve en el estómago cuando imaginabas resultados que aún no se materializaban. Esa presión era el antiguo estado de supervivencia intentando asegurar la vida a través del control. Ahora, esa presión ya no es tan intensa, casi ha desaparecido. Tal vez incluso se esfumó por completo. Y como no hubo fuegos artificiales ni trompetas, tu mente asumió que nada ocurrió. Pero ocurrió todo. Lo más importante ya ocurrió. El desbloqueo de un nuevo nivel de conciencia no se mide por lo que obtienes afuera, coches, casas, parejas, sino por lo que ya no te domina por dentro. Cuando la identidad cambia,
la realidad tarda un poco en reorganizarse, como un espejo que tarda en reflejar la nueva imagen, porque el campo cuántico necesita estabilizarse antes de proyectar nuevas circunstancias físicas. Y tú, mi querido amigo, ya entraste en esa estabilización. Observa algo ahora mismo en tu vida diaria. Sientes menos necesidad de convencer a otros de tu visión o de tus creencias, menos impulso de defender tus procesos o justificar por qué haces lo que haces, más neutralidad y paz frente a opiniones externas que antes te dolían. Eso no es indiferencia ni arrogancia, es solidez interna, es soberanía energética. Tu sistema nervioso ya no busca validación constante afuera para sentirse seguro adentro. Y esa seguridad silenciosa es la señal más clara y potente de que cruzaste el umbral hacia la 5D, aunque tu mente todavía esté esperando un evento milagroso que lo confirme. Aquí se revela el último detalle del mapa vibracional que quiero compartirte hoy. La expansión real se siente normal y natural cuando ya ocurrió. No se siente extraordinaria ni ajena, se siente como siempre fui esto. Por eso no la reconociste al principio. Estabas esperando euforia temporal. Recibiste estabilidad permanente. Estabas esperando milagros visibles imposibles. Recibiste coherencia interna inquebrantable. Y la coherencia es más poderosa que cualquier resultado puntual, porque cuando el estado del ser cambia, la línea del tiempo comienza a reorganizarse sin que tengas que empujarla con esfuerzo. Y aunque todavía no veas todas las consecuencias externas de este nuevo nivel, tu campo ya está emitiendo desde otra frecuencia, una frecuencia que atrae milagros por naturaleza. Tal vez ahora notes que tu respiración está más amplia y pausada que al inicio de este viaje, que el pecho no está tan comprimido por la ansiedad, que la mente no está intentando entender y juzgar cada palabra. Eso es integración ocurriendo en tiempo real. No necesitas hacer nada más hoy. No necesitas probar nada a nadie. Ya cruzaste el puente y cuando alguien cruza un nivel de conciencia, la vida empieza a responder de manera más sutil y elegante. Primero a través de sincronicidades pequeñas y números repetidos. Luego a través de encuentros inesperados con personas que vibran igual. Después a través de oportunidades que parecen casuales, pero que traen la esencia de tu deseo. Y cuando esas señales aparezcan, y aparecerán pronto, no las confundas con suerte o azar. Son resonancia pura. Eres tú reflejado en el mundo. Si esta travesía activó algo real y profundo en ti, comparte este mensaje con alguien que también esté atravesando ese silencio extraño y esa soledad. No para convencerlo de nada, sino para recordarle que el vacío que siente puede ser transición y nacimiento, no pérdida y muerte. Y si has llegado hasta este segundo final, suscríbete y activa las notificaciones, porque seguiremos explorando este mapa juntos, y no querrás perderte la próxima clave de integración. Y ahora quédate un momento más en silencio. No corras hacia la próxima distracción del celular. Siente tu cuerpo aquí y ahora. Siente el espacio infinito que hay dentro de tu pecho. Siente la ausencia de urgencia y miedo. Eso es el nuevo nivel. No llegó hoy. Ya estaba activo en ti. Y ahora por fin lo reconoces. Nada estuvo atrasado en tu vida. Nada fue un error ni una pérdida de tiempo. Nada fue en vano. Tu proceso no estaba detenido, amigo mío. Estaba profundizándose, echando raíces para poder crecer alto. Y desde aquí, desde esta nueva plataforma de conciencia, la expansión no será dramática ni dolorosa. Será inevitable y fluida. Permanece en esa frecuencia de confianza. Confía en esa estabilidad que sientes ahora. Lo que sigue no es esfuerzo ni lucha. Es coherencia sostenida y disfrute. Y cuando mires atrás dentro de unos meses, desde tu nueva realidad, entenderás que este momento, este audio, no fue un mensaje más. Fue el punto exacto, donde reconociste que ya habías cruzado la meta. Respira profundo, integra esta verdad, permite que sea y continúa tu camino.